en el software Multisim. El objetivo de esta práctica es demostrar el funcionamiento o los principios operacionales de un amplificador. Para eso vamos a primero armar el circuito, y para facilitar la duración del video ya tengo preparados los componentes de este lado, entonces nada más sería de armarlos. Entonces, este es el amplificador operacional. Generalmente tiene dos entradas y una salida, y sus respectivas entradas de alimentación. Para esta primera parte del circuito lo vamos a alimentar con un voltaje directa de 2 volts en la entrada inversora. A su vez, vamos a alimentar el amplificador con 15 volts y menos 15 volts respectivamente. Y esta resistencia va conectada a la salida, no va en el circuito generalmente, pero es como propósito de control, ¿verdad? Para después conectar el multímetro, y como tal no tiene ningún impacto en los resultados del circuito. La entrada no inversora tiene un valor 0, así que la conectamos directamente a tierra. Y así quedaría de primera instancia nuestro circuito. Entonces, habiendo dicho esto, ya preparé los circuitos que vamos a utilizar, los he separado para poder analizar rápidamente cada resultado. Entonces, este es el circuito que acabamos de armar. Sí, es un amplificador de lazo abierto, ¿verdad? No tiene ningún tipo de retroalimentación. Se le aplican un valor de entrada de 2 volts de corriente directa, y vamos a medir qué nos otorga la salida con ayuda del multímetro. ¿Okay? Entonces, nos da un valor de menos 14 volts. ¿Esto qué quiere decir? Está muy cercano al valor de menos 15 volts, ¿okay?, de la alimentación. Entonces, podemos decir que el valor de salida corresponde al valor de saturación, ¿verdad? Es casi igual al valor de saturación. Después, lo que sigue es conectar el voltaje de entrada de 2 volts a la entrada no inversora, ¿verdad? Y la entrada inversora tendría un valor de 0 volts, entonces hay que revertir nada más las entradas. Entonces, me paso a este lado, ya tengo invertidas lo de las entradas, ¿verdad? Ahora está alimentado la entrada no inversora, y la entrada inversora tiene un valor de 0 volts. Entonces, vamos a ver qué tenemos en la salida. Okay. Podemos observar que es un valor similar al anterior, solo que de signo positivo, ¿verdad? No hay inversión en la fase de la salida. ¿Okay? Entonces, también corresponde al valor de saturación de casi 15 volts. Muy bien. Posteriormente hay que aplicar una entrada con un generador de funciones, ¿verdad? Nos vamos a tener una señal sinusoidal, ¿verdad? Una frecuencia de 1 kHz y un valor pico a pico de 2 volts. Entonces, un valor pico sería 1 volt para hacer pico pico de 2. Y primero lo conectamos a la entrada inversora, y la entrada no inversora tiene un valor de 0, entonces lo conectamos directamente a tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Vamos a conectar un osciloscopio, ¿verdad? Para observar la entrada con respecto a la salida. Entonces, dos terminales del osciloscopio van a la entrada, ¿verdad? Al más y al menos. Y del otro lado, el B va conectado a la salida. Entonces, para poder comparar las señales. Entonces, corriendo la simulación, podemos observar primero la señal de entrada y de salida tienen un desfase, porque cuando una es máxima y la otra es mínima, ¿verdad? El signo contrario. Y podemos analizar, por ejemplo, el valor de voltaje max, ¿verdad? Y podemos ver que cuando en la salida, en la entrada hay un valor de casi 1 volt, ¿verdad? Aproximadamente 1 volt pico. Podemos ver, o de 2 voltaje pico pico,
podemos ver que en la salida hay menos 14 que corresponde